Bienvenidos al podcast MA Vision. Durante la mayor parte del siglo XX y lo que va del XXI, Estados Unidos fue el centro indiscutible del sistema económico mundial. Su poder productivo, su liderazgo financiero y la supremacía del dólar crearon una dominación económica como nunca antes se había visto. Sin embargo, hoy en día, las cosas están cambiando. Diversos indicadores nos muestran que la economía estadounidense está entrando en una fase de desaceleración estructural, algo que va más allá de los altibajos normales de la economía. No estamos hablando de un colapso de la noche a la mañana. Se trata más bien de un declive relativo frente a otras potencias y, sobre todo, del agotamiento de un modelo de crecimiento que se ha basado durante décadas en la deuda, la especulación financiera y la impresión de dinero. Uno de los pilares de este problema es el endeudamiento masivo. La economía estadounidense ha crecido pidiendo prestado sin parar. La deuda pública federal ya supera con creces todo lo que el país produce en un año, una cifra astronómica, y a esto hay que sumarle la enorme deuda de las empresas y de las familias. Todo esto crea una estructura muy frágil, extremadamente sensible a cualquier subida en los tipos de interés. Durante años, este sistema funcionó gracias a la confianza mundial en los bonos del Tesoro estadounidense y al papel de la Reserva Federal, que actuaba como el Banco del Mundo, garantizando la liquidez. Pero ahora, con la inflación disparada, la Reserva Federal ha tenido que subir los tipos de interés. Esto ha hecho que pagar toda esa deuda sea mucho más caro, dejando al gobierno y al propio Banco Central con muy poco margen de maniobra. Otro gran problema es el déficit fiscal crónico. Estados Unidos gasta mucho más de lo que ingresa, incluso cuando la economía va bien. El gasto público no para de crecer, impulsado por programas sociales, un presupuesto de defensa gigantesco, subsidios a empresas y rescates financieros. Pero nadie se pone de acuerdo para hacer las reformas fiscales necesarias para solucionar esto a largo plazo. Desde el punto de vista macroeconómico, es una trayectoria completamente insostenible. La crisis financiera de 2008 fue un punto de inflexión. Las medidas de estímulo que se tomaron en ese momento evitaron un colapso total, sí, pero a cambio profundizaron la financiarización de la economía. ¿Qué significa esto? Que se inyectó tanto dinero en el sistema, que los precios de las acciones y los activos financieros se dispararon, beneficiando principalmente a los más ricos, mientras que la economía real, la de la gente de a pie, tuvo una recuperación muy lenta y desigual. Esto abrió una brecha enorme entre la euforia de los mercados y la vida cotidiana de millones de personas. Y entonces llegó la pandemia de COVID-19, que no hizo más que agravar estas tendencias. La respuesta económica fue una inyección de dinero fiscal y monetario sin precedentes. Aunque estas medidas evitaron una crisis brutal, también crearon un exceso de liquidez que se tradujo en la inflación que vemos hoy. La subida constante de precios en cosas tan básicas como la vivienda, la energía, la salud o la comida ha destrozado el poder adquisitivo de la gente y ha puesto en jaque el consumo interno, que es el motor principal del crecimiento en Estados Unidos. Desde el punto de vista productivo, el país también ha perdido fuerza. La desindustrialización, es decir, el traslado de fábricas a países con mano de obra más barata, debilitó la base económica estadounidense. Esto no solo redujo su competitividad industrial, sino que también creó una fuerte dependencia de las cadenas de suministro globales. Las recientes crisis, como la de los contenedores o la escasez de chips, han dejado al descubierto lo frágil que es este modelo y los problemas de no ser autosuficiente en sectores estratégicos. En el escenario mundial, la hegemonía del dólar también empieza a tener competencia. Aunque sigue siendo la moneda de reserva más importante, cada vez más países buscan alternativas. Vemos acuerdos comerciales que se cierran en otras monedas, bancos centrales que aumentan sus reservas en oro u otros activos, y bloques económicos regionales
que se fortalecen. Todo esto sugiere una erosión lenta, pero constante, de ese privilegio exorbitante que ha tenido Estados Unidos durante tanto tiempo. Si el dólar pierde parte de su estatus, las consecuencias para la financiación y la estabilidad del país serían muy profundas. El contexto geopolítico añade aún más presión. Mantener una presencia militar en todo el mundo y estar involucrado en múltiples conflictos estratégicos tiene un coste fiscal altísimo. En un mundo donde la competencia entre grandes potencias es cada vez más intensa, este esfuerzo se vuelve muy difícil de sostener, sobre todo cuando la economía interna da señales de debilidad y la sociedad está cada vez más dividida. Y finalmente, la incertidumbre política interna es un factor de riesgo que no podemos ignorar. La polarización extrema, la dificultad para aprobar leyes importantes y la inestabilidad regulatoria afectan directamente a la confianza de los inversores y las empresas. En un mundo tan interconectado, la confianza en las instituciones es un activo fundamental. Cuando esa confianza se deteriora, la inversión se frena, el crecimiento se resiente y la estabilidad financiera corre peligro. En resumen, la economía de Estados Unidos no se dirige hacia un colapso repentino, sino hacia un largo proceso de ajuste y pérdida de su posición central en el mundo. Su futuro dependerá de si es capaz de reinventar su modelo productivo, controlar su deuda, equilibrar sus cuentas públicas y adaptarse a un nuevo orden mundial multipolar. Este proceso no solo afectará a los estadounidenses, tendrá repercusiones en todo el planeta. La economía de Estados Unidos seguirá siendo un actor clave, pero ya no desde una posición de supremacía incuestionable, sino como un gigante más en un escenario de competencia cada vez mayor. Te agradezco mucho tu atención. Si te ha gustado este análisis, no olvides apoyar el canal.